Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 23 al versículo 31. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, para la gloria del Señor y nuestra edificación. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedería. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Entonces extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu Hijo, de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, estimados hermanos. Nuestra serie es Aprendiendo a Buscar a Dios, y es a través de muchas enseñanzas acerca de la oración, en las cuales estamos profundizando cada día para aprender a buscar de Dios, aprender a relacionarnos con el Señor, aprender a acercarnos en oración, ruego y súplica delante del Señor. Y el título de la enseñanza en esta noche es El poder de una iglesia que ora de corazón. Y la idea central de esta enseñanza, hermanos, es que la iglesia experimenta el poder de Dios cuando se reúne en unidad para buscarle en oración. O sea, cuando la iglesia se reúne en unidad, experimenta verdaderamente el poder de Dios, sometiéndose a su soberanía y dependiendo de su gracia para cumplir su misión. Así que el propósito también de nuestra enseñanza es motivar a la iglesia a recuperar la importancia de la oración congregacional, porque lo que tenemos en esta parte de este capítulo es eso, la importancia, hermanos, de la oración congregacional como ese medio que Dios ha ordenado para recibir fortaleza, valentía y poder espiritual para el avance del reino. Así que una iglesia que ora es una iglesia que impacta, una iglesia que permanece unida en oración, es una iglesia que va a impactar no solamente a la iglesia, sino a muchos. Y ustedes saben que nosotros vivimos en un mundo que se opone al mensaje del Evangelio. Y los apóstoles, esa iglesia primitiva, tuvo que contrarrestar todos estos desafíos, tuvo que superarlos, vencer todos estos desafíos cuando exponían el Evangelio. Pero sabemos que también en nuestro contexto muchas veces se enfrenta el desafío porque las personas no quieren oír, aborrecen el Evangelio. Ahora, ¿cómo nosotros podemos responder ante la presión, ante la persecución, hermanos? Pues parte de esta perícopa de Hechos capítulo 4 nos presenta el modelo de la iglesia primitiva, de cómo, hermanos, una comunidad que ante las amenazas no se refugió en el miedo de ninguna manera, sino en la presencia del Dios Todopoderoso. Así que este estudio de este pasaje revela que una iglesia que ora es una iglesia que va a impactar, hermanos. Y la importancia de la iglesia que ora congregacionalmente, que se reúne para la oración. Y esta perícopa nos muestra esto, cómo la iglesia experimentó unida los desafíos de la persecución y de la oposición para la expansión del reino, para la predicación del Evangelio. Así que vamos a desarrollarlos bajo 3 encabezados. El primero es el refugio de la oración corporativa, la unidad en el espíritu y el resultado, un impacto de poder y valentía. Y el primer encabezado nos dice el refugio de la oración corporativa. Así que, hermanos, la iglesia primitiva entendía la importancia de la comunión con Dios. Debería experimentarse también con el cuerpo de Cristo. O sea, en la iglesia primitiva tenía muy claro que la comunión con Dios
era algo que también tenía que experimentarse con toda la iglesia, con todo el cuerpo de Cristo. Por eso cuando llegó la prueba, hermanos, no buscan refugio en la soledad, sino en la congregación. Nosotros vemos que dice, y puestos en libertad, ellos habían sido, por causa del evangelio, hermanos, habían en concilio azotados, y se les mandó que no predicasen en su nombre. O sea, tenían una oposición muy fuerte y Pedro había sido encarcelado. Y luego dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos, en versículo 23, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Así que, para entender la importancia de este primer punto, hermanos, debemos observar la reacción inmediata de estos apóstoles. Tras ser amenazados por las autoridades, lo primero que hicieron Pedro y Juan no fue correr a nadie más, hermanos. No fue buscar o plantear una propuesta, una estrategia. ¿Cómo vamos a contrarrestar la oposición, la persecución? No, hermanos. Ellos fueron a buscar la familia espiritual. Así que lo que vemos aquí es la respuesta a una crisis, hermanos, en la cual los apóstoles se están enfrentando y la iglesia está enfrentando. Así que la respuesta a esa crisis, a esa persecución, no es el aislamiento, sino la respuesta es correr a la comunidad. Eso es lo que está haciendo Pedro y los demás. Y puestos en libertad, ¿vinieron a quién? A los suyos. Vienen a la iglesia. Y contaron todos los que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Así que el texto nos dice que al ser puestos en libertad, fueron a los suyos, fueron a la iglesia. Así que, hermanos, la primera reacción de la iglesia fue reunirse. Escucha bien. Ante la persecución, ante la crisis, hermanos, que están sufriendo, no fue pensar en una estrategia. Bueno, pensemos ¿cómo vamos a resolver esta persecución? ¿Qué vamos a hacer ante ella? ¿Sí? ¿O alguna estrategia? ¿Alguna manera de salir? No, hermanos. Lo primero que hacen los apóstoles es ir a la iglesia. Es ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque, hermanos, el refugio es la oración corporativa, la oración del cuerpo del Señor Jesucristo. Así que esa primera reacción es de reunirse, de juntarse los hermanos. La iglesia entendía que las batallas espirituales se enfrentan colectivamente. Muchas veces nosotros enfrentamos cosas y no llamamos a un hermano maduro, no le decimos, hermano, ayúdeme a orar, sino muchas veces el aislamiento y solos. Pero, hermanos, nada tiene que ver ni con Cristo ni con la iglesia primitiva, porque nuestro Señor Jesucristo, cuando sufrió ese momento tan fuerte antes de ir a la cruz, cuando se cernía esa cruz, ya estaba a la vista la cruz, Él fue al monte de los Olivos a orar y llevó a Pedro, Jacobo y a Juan, aunque ellos no pudieron estar acompañándolo todo el tiempo porque se durmieron. Pero es que ni siquiera el mismo maestro acudió a aquellos para que le ayudaran en oración. Y tenemos a Pedro y a los demás, entonces, a Pedro y Juan, que van a donde los hermanos y ante los desafíos, ante la persecución, ante la cárcel, ante las amenazas, ante todo lo que se levanta, hermanos, la respuesta es la oración. Pero la oración corporativa, la oración en comunidad, es ir a la iglesia. Ellos fueron a la iglesia. Así que la oración aquí es congregacional. El 24 dice, y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en él hay. Hechos 4:24. Así que mientras hoy muchas veces la oración es el último recurso, hermanos, para la iglesia primitiva era el primer recurso. Para muchos quizá la última opción que tienen es ir a orar, ir a clamar o pedir a la iglesia oración, hermanos. Pero vemos que los apóstoles lo que hacen, Pedro y Juan, es que van a la congregación, van a los hermanos, van al cuerpo de Cristo, hermanos, y alzan unánime la voz. Así que toda la congregación participa de la oración. Todos alzaron a voz unánime, dice,
Y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ello hay. Hermanos, era el pueblo de Dios buscando juntos el rostro del Señor. La iglesia reconoce que Dios es soberano. Ellos oran a un Dios soberano. Ellos están padeciendo la persecución, están sufriendo, pero reconocen que la soberanía de Dios está sobre todas las circunstancias, sobre todos los desafíos, sobre todas las persecuciones y aflicciones que ellos puedan vivir. Y esto es importante para la iglesia, que la iglesia sepa muy bien que nosotros también vamos a experimentar desafíos y muchas circunstancias y que debemos reconocer que Dios es soberano. Dios es el que está permitiendo todas estas circunstancias. Pero nos muestra también que la iglesia no está sola, que Pedro y Juan no estaban solos. Pedro y Juan estaban unidos al cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es la iglesia del Señor. Así que antes de que ellos presenten sus peticiones, ellos reconocen que hay un Dios que es soberano, hermanos. Tú hiciste el cielo y ¿qué? Y la tierra. Y la oración bíblica comienza por ahí, por la adoración, exaltar al Dios soberano, reconocer que es el Dios que hizo los cielos y la tierra, es el Dios omnipotente, es el Dios todopoderoso y que tiene soberanía, o sea, gobierna sobre todas las cosas. Dice la palabra del Señor. Recuerda que nosotros vimos iniciando esta serie en Mateo 6:9, donde Jesús nos enseña, el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Comienza por reconocer, hermanos, la soberanía de Dios, exaltar, hermanos, quién es Dios, por reconocer quién es Dios. Así que la oración correcta nace de un corazón, hermanos, que conoce, o al menos tiene una visión correcta de quién es Dios. Que ese Dios es un Dios soberano. Que el hecho que los discípulos estén pasando tribulación, angustia, persecución, están heridos, cárceles y todos los desafíos, hermanos, es Dios soberano. El Señor ya se lo había dicho a ellos, en el mundo tendréis aflicción. Pero ellos ya sabían algo que nosotros también ya aprendimos. Que nuestro Dios Todopoderoso proclamó en Génesis 3:15, y yo pondré enemistad entre ti y la simiente. Así que la simiente de la serpiente, hermano, la simiente de Satanás, va a perseguir a los justos. Así que ellos entienden muy bien, no solamente porque Cristo les había dicho que iban a sufrir persecución y a muchos iban a matar, sino porque ellos entienden el conflicto cósmico entre el bien y el mal, entre los que son de Dios y los que son del diablo. Y esto es soberanía de Dios, hermanos. Ese es el Dios soberano, el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Así que, hermanos, ellos no veían solamente la amenaza, veían que Dios gobierna todas las cosas. Y ahí es donde nosotros debemos entender en la oración, hermanos, la soberanía de Dios. Yo se lo compartí en un apartado de un estudio que tuvimos antes, pero esta vez sí nos enfocamos plenamente en él, hermanos. Dios gobierna sobre todas las cosas, independientemente de todas las amenazas, de todo lo que podamos nosotros sufrir, experimentar en esta vida, hermanos, Dios lo controla. Así que la oración corporativa implica que la iglesia reconoce, hermanos, se reconoce como un solo cuerpo, que comparte tanto las luchas como las victorias. Dice Pablo, ¿quién nos enferma y yo no enfermo? ¿Quién nos recibe honra y uno se gloría? Pues la iglesia toda debe ser unánime. Cuando alzaron la voz unánimes, no solo estaban diciendo, no solamente estaban haciendo de alguna manera bulla, ruido allí ellos, ¿no? Mis amados hermanos, estaban sincronizados sus corazones, estaban unidos en un mismo espíritu, en una misma fe, una convicción, reconociendo que el Creador es el dueño de todas las cosas y que Él es el que tiene el control y el poder. Sin embargo, para que una oración sea corporativa y tenga realmente peso, hermanos, no basta con estar físicamente en el mismo lugar. Es necesario que exista una profunda conexión entre los miembros. Eso es supremamente importante. Así que esto nos lleva a considerar el segundo punto, hermanos, el motor interno que mueve a esta congregación, hermanos, en unidad. Y ese es mi segundo punto, y es el Espíritu Santo, la unidad del Espíritu. Así que vemos una iglesia no solamente, hermanos,
que acude, que el refugio es la iglesia, el cuerpo allí, para unirse y clamar al Señor, reconociendo que Él es el Dios soberano y que Dios es el que tiene el control y que no hay nada que Dios no gobierne, que esté fuera de Él. Así que la unidad de la iglesia no es simplemente la ausencia de conflictos. O sea, la unidad, el hecho de que seamos uno y estemos unidos, no quiere decir que esa unidad sea, hermanos, de alguna manera ausencia de conflictos. En ninguna manera, hermanos. Porque en este punto vamos a ver, hermanos, cómo la iglesia primitiva logra una unidad en el Espíritu que les permitió, hermanos, orar a una sola voz, no fundamentada en deseos personales, sino en la palabra de Dios. Y eso es muy importante, que nuestra oración esté fundamentada única y exclusivamente en la palabra de Dios. Así que la iglesia mostró unidad en esto. Miremos el versículo 25. Cita aquí está citando el Salmo 2. Dice que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Así que hay algo muy importante, y es que esta unidad se basa en la palabra de Dios. Estaban unidos en comprensión de la palabra de Dios. Ellos reconocen, están sufriendo ese momento de persecución, y ellos entonces citan la palabra, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Recuerde que ya dijeron soberano Señor, soberano Dios. Ellos ya lo llamaron soberano Dios. Reconocen que tiene una absoluta soberanía divina. Así que esto de alguna manera alimenta la doctrina, alimenta la oración, hermanos. La palabra alimenta nuestra oración. Así que no estaban unidos por emociones, sino que estaban unidos conforme la verdad. Así que de igual manera, dice el 26, se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes, y se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Mire que ellos comprenden que la posición actual que ellos están viviendo no es un accidente. Ellos interpretan la palabra, interpretan sus circunstancias, que eso yo se lo dije hace poco, a la luz de la Escritura. Porque mira, el problema de las personas cuando no entienden, hermanos, sus circunstancias que son y suceden soberanamente, que Dios ha obrado y operado soberanamente, entonces pueden quejarse delante de Dios, pueden cansarse, pueden echarle la culpa a muchas cosas y no entender primeramente, hermanos, que todos nosotros debemos interpretar nuestras circunstancias a la luz de la palabra de Dios. Así que ellos estaban totalmente unidos. Ellos interpretan el sufrimiento a través de la palabra de Dios y no a través de sus experiencias. Recuerdo que se los compartí. Bien, dice la palabra de Dios luego en el versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, y con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Así que, hermanos, esto es uno de los textos más profundos sobre la providencia de Dios. Porque dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, para hacer cuanto tu mano, escuche bien, tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea, ¿qué es lo que vemos aquí? Que es la soberanía de Dios. Dios lo determinó desde antes de los tiempos. Así que Dios está actuando soberanamente. Pero, ¿qué podemos ver aquí? Que aunque Dios lo determinó soberanamente, Herodes fue ¿qué? Responsable. Herodes, dice allí, se unieron entonces contra tu santo Hijo Jesús. Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. Así que Herodes fue responsable, Pilato fue responsable, los judíos fueron responsables, los gentiles fueron responsables.
pero Dios estaba gobernando todos los acontecimientos. Lo mismo que ocurrió en la cruz. Los hombres actuaron libremente, sin embargo, Dios cumplió perfectamente su propósito eterno. Así que ustedes recuerdan en Génesis 50:20, lo que pasó con José. ¿Qué le dice José a sus hermanos cuando los hermanos de José creían que él se iba a vengar de ellos por todo el mal que le hicieron? 50:20 dice, él dice, leamos desde el 18. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por tus siervos, por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener vida a mucho pueblo. Así que nosotros sabemos qué sucedió en esta historia. A José lo vendieron sus hermanos, José sufrió, estuvo en la cárcel, pero de allí salió para reinar y ser gobernador en Egipto, ser el segundo después de Faraón. Y todo esto Dios lo propició para que su pueblo pudiera, en tiempos de hambre, el pueblo pudiera sostenerse, mantenerse y Dios cumplir su promesa de Génesis 3:15, de ese Salvador. Así que encontramos entonces, hermanos, que José dice, ustedes lo pensaron mal contra mí, y le dice de esa manera, mas Dios lo encaminó ¿a qué? A bien. Sus hermanos eran responsables, pero Dios, hermanos, a través de estos hombres llevó a cabo y cumplió su fin. Lo mismo sucede con el Señor Jesucristo. Dios lo decretó, hermanos, pero los hombres rebeldes como Pilato, Herodes, como los gentiles y los judíos, llevaron a cabo, hermanos, lo que estaba antes determinado. Y por eso los hombres son responsables, porque lo hacen libremente. Así que lo que vemos es que nada escapa al control soberano de Dios. Y esto es bien importante que nosotros mantengamos, hermanos, ese pensamiento claro de la verdad, de la soberanía de Dios. Nada escapa a Él. Ahora, estaban unidos en la misión, todos estaban unidos. Ahora, el versículo 29 dice, ¿cuál es la petición que le hace? Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen la palabra de Dios. Hermanos, si nosotros fuéramos esa iglesia primitiva, ¿qué hubiéramos pedido primero? Señor, que cesen las amenazas. Que cesen las amenazas. Es lo que hubiéramos pedido, que cese la persecución. Pero usted encuentra aquí, hermano, pueden verlo claro, que una iglesia que entiende la soberanía de Dios, que entiende el sufrimiento, la prueba, las dificultades, esta iglesia, hermanos, no pide de ninguna manera que cesen las amenazas, que dejen de perseguirlos en ninguna manera. ¿Qué es lo que ellos piden? Señor, mira sus amenazas. Y ellos le dicen, yo no ignoran esto. Mira lo que están haciendo, Señor. Y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Hermanos, es como si uno estuviera enfermo y uno le dice al Señor, y uno le dijera al Señor, Señor, antes de decirle, Señor, sáname, Señor, dame fuerzas para resistir este mal. ¿Qué le estoy pidiendo? ¿Le estoy pidiendo que me sane o le estoy pidiendo valentía y poder? Es lo que quiero que entienda. La iglesia no pidió en ningún momento que cesara la persecución. Ellos lo que pidieron fue valentía y poder para resistir y para predicar la palabra. ¿Entiende, hermanos? ¿Entendemos entonces la importancia cuando una iglesia ora, cuando una iglesia tiene el propósito del Señor, cuando entendemos correctamente la oración?
hermanos? Porque muchas veces nosotros estamos preocupados, hermanos, en que pensamos nosotros que nuestra salida. ¿Entiende algo? Yo ya les dije, hermanos, que ellos entendieron su momento, su persecución, lo interpretaron a la luz de la palabra, no a la luz de sus emociones, sus sentimientos, su dolor que estaban viviendo, la cárcel, la afrenta. No, ellos no lo interpretaron a la luz de sus circunstancias. Interpretaron las circunstancias a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra, reconociendo que Dios era soberano, que Él es el que permite todas las cosas y que los había puesto para extensión del reino. Así que lo que ellos les piden es valentía para poder seguir extendiendo el reino. Así que, hermanos, no pidieron comodidad, no pidieron nada de estas cosas, no pidieron protección física o que cesara la persecución, pidieron valentía. Concede, Señor, a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra de Dios. Así que la preocupación de ellos principal era la extensión del reino, la predicación del evangelio. Así que una iglesia madura no centra sus oraciones en la comodidad personal, sino que las centra en la gloria de Cristo. Eso hace la iglesia madura. Nunca va a centrar sus oraciones en una comodidad personal, sino que las centra en la gloria de Cristo. Así que comprendieron que la oposición que enfrentaban era parte, hermanos, del plan del Dios Todopoderoso. Así que esa unidad de la iglesia se manifestó en su petición. No pidieron que los problemas desaparecieran, sino que Dios les diera la capacidad de cumplir su misión. Así que estaban unidos en el deseo de que el nombre de nuestro Señor Jesucristo fuera glorificado a través de señales y prodigios. Pidieron de esta manera. Así que, hermanos, una iglesia que se reúne a orar y camina en la unidad espiritual profunda de la palabra, inevitablemente, pues, siempre va a recibir una respuesta divina. Y esa respuesta, hermanos, no se hace esperar. Nosotros vemos cuál fue el resultado, y eso me lleva al tercer encabezado. ¿Cuál fue el resultado de esta oración? Y este es el clímax, porque luego dice, en el verso 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan señales y sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, cuando la unidad corporativa, hermanos, y la unidad en el Espíritu convergen, sucede esto, que el cielo responde. El cielo responde. Así que este último punto se enfoca en el resultado. ¿Cuál es el resultado? La Escritura dice que al final recibieron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Y ese denuedo implica, hermanos, valentía. Valentía. Así que valentía, poder para demostrar, hermanos, y nos demuestra que la oración no es un ejercicio pasivo, sino que es algo detonante. La oración, la acción, hermanos, la oración es una acción en la iglesia. Nosotros debemos vivir en acción constante. No es algo pasivo, la oración no debe ser algo pasivo, debe ser algo constante, que esté en total movimiento en nuestras vidas. Así que el resultado de este clamor fue inmediato. Usted puede ver que fue inmediato. Dos cosas. Sucedió que tembló, pero luego fueron llenos del Espíritu Santo y les concedió lo que pedían, hablar con denuedo y con poder. Así que fueron congregados y fueron llenos del Espíritu Santo y luego les acompañaba las señales, los milagros y los prodigios. Y esa es la experiencia, hermanos, de una iglesia que en la prueba, en la tribulación, no se aísla. Y esa es una enseñanza para nosotros. Porque muchas veces en nuestras circunstancias no llamamos a nuestros hermanos maduros, no le pedimos que nos ayuden en oración, sino que nos aislamos. Pero como les dije anteriormente, eso ni siquiera el Señor Jesucristo, ni siquiera Él
Vemos a Pedro y a Juan que luego de ser azotados, encarcelados y ser amenazados de que no predicaran más en el nombre de Cristo, ellos no se fueron a lamentar en ninguna manera. Ellos buscaron fue la iglesia, se reunieron con la iglesia. Así que hay una oración corporativa, hay una oración en la cual todo el cuerpo está orando y no piden que cesen las amenazas, sino Señor, danos poder, danos valentía, danos de nuevo para exponer la palabra, para predicar el evangelio, para que el reino se extienda, porque tú nos has puesto para eso. Hermanos, muchas veces quizá a algunos nos va a tocar lidiar con muchas cosas de nuestra vida. Y oramos que el Señor nos sane y nos ayude, pero mientras que eso sucede, nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. Debemos pedir al Señor de nuevo la valentía y el poder que Dios nos dé para resistir y para seguir siendo instrumentos en su reino. Por el que el objetivo de cada uno en la tierra, Dios nos hizo para su gloria y su alabanza, y debemos hacer entonces que Él reciba gloria y alabanza a través de nuestra vida y de cualquier circunstancia. Hermanos, fueron llenos. Eran creyentes ya, pero recibieron otra porción, llenura. Y esa llenura era capacitación para cumplir, hermanos, esa gran misión de apóstoles. Efesios 5:18 nos dice: sé lleno del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual es disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Así que la iglesia, hermanos, la iglesia que ora es una iglesia que experimenta ese poder. Cuando usted ora y es constante en su oración, usted va a experimentar ese poder, hermanos. Y pedirle al Señor que nos ayude a hablar con valentía. Así que esta es una oración específica. Piden de nuevo poder, valentía para hablar. Y reciben esto reciben. Así que la valentía no nace de la personalidad, la valentía nace de la dependencia de Dios. Pedro, quien antes negó al Señor Jesucristo por temor, eso lo vemos allá en Lucas, ahora proclama públicamente el Evangelio frente a las mismas autoridades. Ese Pedro que negó al Señor Jesucristo, hermanos, y que lloró duramente, ahora lo vemos que es el mismo, pero habla con todo de nuevo y poder y no tiene miedo a las autoridades, las ha enfrentado, lo han metido a la cárcel, lo han amenazado, pero él dijo: es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, tenemos un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de lo alto, hablando con valentía. ¿Y qué cambió? ¿Qué lo hizo cambiar, hermanos? El poder del Espíritu Santo, la obra del Espíritu de Dios en él. Así que la persecución no detuvo, hermanos, la misión. Y esto nos ayuda no solamente en el hecho corporativo, en el hecho de la iglesia, la misión de la iglesia, sino que esto nos ayuda en nuestra vida particular cada día y en todas nuestras circunstancias. Hermanos, la palabra dice en Isaías 40:31 que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Hermanos, la Escritura también nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y eso es algo que nosotros como creyentes debemos estar continuamente pidiéndole al Señor: Señor, dame valentía, dame de nuevo poder, fuerza, valentía, para enfrentar todos los desafíos, pero también para exponer, para compartir, para anunciar tu palabra. Así que Dios les confirma con un terremoto. Y eso es una confirmación de la presencia del Señor en medio de ellos. Pero el impacto más importante que ocurre aquí es que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Dice, y como consecuencia entonces hablaban con denuedo la palabra de Dios. O valentía. Denuedo es valentía. Así que, ¿qué sucedió allí? El miedo fue erradicado y fue implantado ese poder que les permitió seguir impactando la ciudad a pesar de todos los riesgos. Y es como nosotros debemos aprender a enfrentar todos los desafíos y las circunstancias.
Comienza ¿por qué? Por buscar la iglesia y unirnos y clamarle al Señor. Reconocer que Dios es soberano, que si estamos pasando por una circunstancia, Dios lo ha permitido, Dios es soberano, ¿sí? Pero también podemos pedirle al Señor que nos dé ese poder de resistir, de vencer. Pablo dice en la palabra que seamos fortalecidos, que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, poder estar firmes. Fíjense una cosa, Él no está diciendo que nos revistamos para que no existan problemas, circunstancias, para que no vengan los desafíos a nuestra vida. Él está diciendo es que nos revistamos para que podamos resistir y vencer contra todos los desafíos. Y concuerda, y es que concuerda con lo que está diciendo, hermanos, los apóstoles. Concuerda porque ellos están pidiendo es valor, valentía, poder de lo alto para poder resistir y vencer y hablar con denuedo la palabra del Señor. Y es lo que debemos hacer nosotros, fortalecernos en el Señor, hermanos. Cada día buscar a los hermanos maduros y pedirle que nos unamos en oración a exponer cuáles son nuestras dificultades, nuestras luchas. Pero cuando nos aislamos, pues simple y llanamente no vamos a ver ningún resultado en nuestras vidas. Hermanos, porque la Escritura es muy clara. Si Jesucristo, nuestro Rey de Gloria, nos dio el testimonio y el ejemplo, Pedro, Jacobo y Juan, aunque ellos débiles no pudieron acompañarlo y resistir todo el tiempo porque estaban cansados. Y ya le había dicho que velaran y oraran porque la carne es débil, ¿cierto? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y podemos ver la condición que al final no pudieron. Lógicamente, hermanos, ¿quién podía realmente estar en pie con Cristo? Solamente Él, hermanos. Así que vamos a ir a nuestras aplicaciones. Hermanos, la crisis revelan dónde está nuestra confianza. Toda crisis, todo problema, toda circunstancia, todo desafío, toda prueba, hermanos, va a revelar dónde está nuestra confianza. Ahora, cuando llegan las pruebas y los desafíos, hermanos, ¿a dónde corremos primero? ¿A los hombres o a Cristo? Eso es bien importante, porque si conocemos a Cristo, si sabemos, corremos a Cristo, implica que vamos a llamar a los hermanos maduros y vamos a decirle, hermanos, estoy pasando por esto, quiero que me ayude a orar. Así que, hermanos, oramos particularmente, claro, todos tenemos que ir a nuestro lugar secreto, pero los desafíos, hermanos, es una iglesia que ora, que ora. Un hombre que Dios usó mucho, un puritano, decía que él como ministro del Señor estaba en pie solamente por la gracia del Señor y porque la iglesia oraba por él todos los días. Y eso es una verdad, hermanos. Es una realidad. La iglesia que está unida, que ora unida, hermanos, ella no depende de ningún recurso humano, sino del poder de Dios, de la presencia del Señor. Reconocemos nuestra dependencia de Él, nuestra incapacidad en medio de todas las circunstancias. Así que una vida, un alma, hermanos, débil en oración, es una persona que, si es débil en oración, va a ser fuerte en preocupación. Cuando nosotros no dependemos mucho de la oración, no somos personas de oración, usted va a ser una persona de mucha preocupación. Téngalo por seguro. Quien es débil en oración va a ser muy fuerte, demasiado fuerte en preocupación. Pero cuando hay una persona fuerte en oración, hermanos,
también será fuerte en la confianza. Si somos fuertes en oración, somos fuertes en la confianza. Vivimos en dependencia constante del Señor. Vivimos echando toda carga y ansiedad sobre Él porque sabemos que Él cuida de nosotros, dijo el apóstol Pedro. Echa toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que, hermanos, cuando llegan las dificultades, la primera pregunta no debe ser ¿qué vamos a hacer? Sino ¿cuándo nos vamos a reunir para orar? Cuando lleguen las dificultades, no sé, ¿y ahora qué voy a hacer, Dios mío? No. La pregunta es, hermanos, ¿cuándo nos vamos a reunir para orar? Es comer el teléfono. Hermano, estoy pasando por esto, ayúdenme a orar, quiero que nos reunamos, que oremos, o donde esté, y yo llamo a tus hermanos. Y oramos. Porque esa es la verdad. Yo llamo a otros pastores, le digo a otros hermanos pastores, yo les comunico, hermano, necesito que me ayude a orar, un miembro, un hermano, una persona pasa por estas circunstancias, oremos. Y ahí estamos unidos en oración, hermanos. Segunda aplicación. Hermanos, la verdadera unidad de la iglesia no se produce mediante actividades sociales. Sí, tenemos coinonía, hermanos, participamos, comemos, sí, en nuestras reuniones sociales, bien hermoso, maravilloso, hermanos. Pero ahí no está la unidad de la iglesia, esa no es la verdadera unidad de la iglesia. La verdadera unidad de la iglesia nace cuando el pueblo de Dios comparte la misma fe, el mismo espíritu, la misma doctrina, la misma misión, la misma dependencia del espíritu. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué compartieron ellos en hechos? La misma fe, hermanos, la misma doctrina. Entendieron, discernieron la palabra del Señor, la entendieron muy bien, reconocieron la soberanía de Dios, o sea, están compartiendo doctrina allí, tienen una misma fe, tienen un mismo espíritu, hermanos. Así que comparten lo mismo, la misma misión, de nuevo, ¿por qué? Y todos oraron unánimes por lo mismo, de nuevo y poder, ¿para qué? Para que el reino avance, para poder compartir con de nuevo la palabra del Señor y vivir en la misma dependencia del Espíritu Santo. Así es donde existe la verdadera unidad de la iglesia. Cuando nos unimos, tenemos doctrina, compartimos la misma fe, la misma doctrina, la misma misión, la misma dependencia del Espíritu Santo. Ahí es donde realmente tenemos la unidad. Porque podemos reunirnos en oración, confiados, asegurados en el Señor, sabiendo que Dios nos oye, que Dios responde a su pueblo, como lo hizo esta vez. Y esto ya tercera aplicación. Saber que el poder espiritual no se tiene mediante un esfuerzo humano, hermanos. Se recibe mediante una vida de comunión con Dios. Este poder, hemos visto que vino ese poder glorioso, pero fue una vida porque viene a través de una comunión con Dios y con la iglesia del Señor. Así que la iglesia que ora recibe poder para permanecer firme en los momentos difíciles, hermanos, y cuando el mundo intenta silenciar el testimonio del Señor, allí está ese poder. Yo les he dicho, hermanos, que en la oportunidad que Dios me ha dado para estudiar la historia de la iglesia en los tiempos, desde nuestro Señor Jesucristo a nuestros tiempos actuales, la iglesia ha sido más activa, ha cumplido más esta misión y se le ha visto más la valentía en todos los tiempos de persecución. Cuando ha habido la persecución dura, que muchos dieron su vida de muchas maneras, trágicamente, dolorosamente, como fueron expuestos, hermanos, y muertos, uno ve el avance y el poder de la iglesia. Así que, así como los discípulos, así ha pasado la iglesia en la historia. Es donde Dios más ha manifestado su poder, hermanos. Así que las circunstancias deben llevarnos entonces a querer anhelar y desear ese poder y ese denuedo, no solamente para resistir, sino también para que podamos ser testimonio para el reino de los cielos y glorificar al Señor también. Así que esto nos deja otra enseñanza y otra aplicación. No debemos orar solamente para que Dios nos quite las dificultades. No solamente, hermanos, porque Dios no siempre va a eliminar la tormenta, hermanos.
Eso ténganlo por seguro, hermanos. Dios no siempre nos va a eliminar la tormenta. La tormenta es necesaria. Que la barca se agite es necesaria. Pero entendamos algo, Dios no siempre va a eliminar la tormenta, pero el Señor sí nos va a fortalecer para poderla atravesar. Así que antes de pedir al Señor que nos quite la tormenta, debemos aprender a decirle: Señor, yo sé que esto que me está pasando, tú lo has permitido soberanamente. Te pido, Señor, que me revistas, que me des todo el poder para que yo pueda atravesarla. Y te pido que me des la valentía, el poder, el denuedo, Señor, para vencerla en tu nombre y que tu nombre sea exaltado y glorificado en mi vida. Porque esto fue lo que resultó, hermanos. Recibieron poder, glorificaron al Señor, lo exaltaron. Dios es exaltado, glorificado, adorado, hermanos. Así que vamos ya a la conclusión. Y es bueno que cuando miramos esta perícopa del libro de los Hechos, hermanos, ese es un modelo que nos deja claro que el secreto de la iglesia primitiva no estaba en ninguna estrategia, hermanos, en nada que el hombre pueda hacer. O sea, no estaba en absolutamente nada que el hombre pueda hacer, sino en que estaba, hermanos, en la dependencia absoluta del Señor. Estaba en la dependencia absoluta del Señor. Así que una iglesia unida, que se reúne, que clama ahora, es una iglesia que vive en dependencia del Señor. Así que si queremos ser una comunidad que marque la diferencia en nuestro tiempo, hermanos, debemos volver a esos fundamentos de la oración. Por eso, orándole al Señor, le pedía mucho sobre esta serie. Señor, ayúdame a encontrar, a estudiar, a hallar enseñanzas fundamentales para que podamos aprender la oración bíblica. Y después que termine esta, pues algunos 2, 3, 4 sermones acerca de hombres como oraron, aparte de esta, que ya no la incluiré, que está dentro de este estudio, la serie Aprendiendo a Buscar a Dios. Así que lo que vemos la importancia aquí, hermanos, es que la oración corporativa, la unidad en el Espíritu y la búsqueda de ese poder y valentía que solo vienen de lo alto, hermanos. Nunca olvidemos la verdad central de este mensaje, que una iglesia que ora es una iglesia que impacta. Hermanos, este debería ser el culto. O sea, de jueves. Yo le digo una cosa, el culto de jueves es muy bueno. Pero entre el culto del jueves y el mejor es este. El mejor culto es este. Es el culto de oración, hermanos. Aunque en cada sermón, en cada predicación, estamos orando por las peticiones. Pero este es específico. ¿Por qué? Porque aprendemos a orar, hermanos. Aprendemos a acercarnos a Dios. Aprendemos a venir delante de Él, hermanos. En ruego, en súplica, reconociendo, tomamos una parte de la Escritura en la cual podamos profundizar y mirar Dios cómo respondió, Dios cómo habló. Ya vimos el que le llaman, o como le dicen a la oración de nuestro Señor Jesucristo. Vimos esa oración de nuestro Señor Jesucristo, cómo nos enseña a orar. Y eso es algo que tomé como principios, porque luego cuando vengamos con el Sermón del Monte, allí se va a profundizar totalmente la oración, el Padre Nuestro. Pero es importante que nosotros podamos ver, hermanos, a través de la palabra, aprender la oración, aprender a orar. Vieron los discípulos: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y esto es supremamente importante para que no nos presentemos exigiéndole de pronto a Dios, exigiéndole: te ordeno esto, Señor, lo otro. No, de ninguna manera. O como mucha gente se acerca:
Señor, reprendo esto, reprendo este dolor, reprendo esta enfermedad, reprendo esto que estoy pasando y reprendo y reprendo y reprendo y reprendo. No, los discípulos dijeron, Señor, mira sus amenazas. Solamente eso, mira sus amenazas. Y danos poder, danos valentía, danos de nuevo. Señor, mírame, tú conoces mi aflicción, tú conoces mi dolor, pero te pido que me dé la fe, que me dé la confianza, que me dé la fortaleza, que me dé la valentía, que yo pueda soportar, superar, avanzar. Dame todo el poder, ayúdame a revestirme de toda tu armadura para que cuando esto acabe yo pueda estar firme, Señor. No te niegue, no reniegue contra ti. Que tú recibas honra, gloria, alabanza, adoración. Hermanos, cuán importante es que seamos bíblicos. Por eso una iglesia bíblica. Bíblica implica, hermanos, que nosotros no podemos vivir separados de la Escritura. Bíblica implica, hermanos, que nosotros tomamos la Escritura para cantar, para orar, para exponerla, para aconsejar, para animarnos, para exhortarnos. En todo momento, en todo tiempo, sola Escritura, sola Escritura, sola Escritura, sola Escritura. Hermanos, que Dios nos ayude cada día. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por tu bendita y gloriosa palabra, Señor. Gracias por enseñarnos cada día a buscar tu rostro, tu presencia, Señor, acercarnos delante de ti y a responder, Señor, como nos enseña en tu palabra. ¿Cómo podemos responder nosotros ante los desafíos, ante las pruebas, ante la lucha, ante las circunstancias, ante nuestras debilidades y ante todo lo que se levante contra tu pueblo, Señor, para afligir? Dios mío, Rey mío, Salvador mío, Padre nuestro, gracias por esta palabra, Señor, que abre nuestros ojos y nuestro entendimiento y nuestro corazón para que cada día podamos aprender mayormente a tener comunión y relación contigo, Señor. Gracias por tu palabra que hablas en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Queremos guardarla, atesorarla, Señor. Queremos que tú la escribas en nuestra mente y en nuestro corazón, y por el Espíritu Santo nos recuerde cuando estemos delante de ti, en nuestra oración, en nuestro clamor, Señor, podamos recordar esta palabra y orar conforme el Espíritu, conforme tu palabra, Señor, e interpretar todas nuestras luchas, Señor, no a través de las circunstancias y las emociones, sino interpretarlas a la luz de la Escritura, Señor, para tener consuelo, para tener esperanza, para tener de nuevo poder cada día para resistir, para vencer y para seguir adelante peleando la buena batalla de la fe. Señor, susténtanos, fortalécenos cada día. Danos de nuevo, danos poder cada día en medio de las circunstancias, en medio de las pruebas y los desafíos. Pedimos que nos des el denuedo y el poder para resistir y para predicar con denuedo, para exponer, para dar tu verdad, para manifestarla a los hombres, para que tu palabra corra y sea glorificada, para que tu nombre sea exaltado y conocido, Señor. Obra poderosamente, bendito Dios. Enséñanos a pedir, Señor. Enséñanos a orar conforme tu palabra, el Espíritu. Bendito Dios, porque tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, Señor. Ayúdanos a venir delante de ti, Señor, no divorciados de tu palabra, sino confiados en tu palabra, asidos de tu palabra cada día, para que podamos acercarnos delante de ti a través de tus promesas fieles y verdaderas, Señor. Te ruego que bendiga la vida de cada uno de mis hermanos, mi vida, mi ministerio, mi hogar, el hogar de mis hermanos, Señor. Oramos en esta noche por esta iglesia local y por todos los hermanos que están conectados. Tú conoces sus vidas, sus corazones, sus pensamientos, sus aflicciones, sus pruebas, sus debilidades, sus necesidades espirituales, físicas y materiales, Señor. Oramos en esta noche que tú seas respondiendo ese clamor, Señor. Tú que conoces cada ruego y cada súplico en lo íntimo de cada uno de tus hijos, Señor. Escucha, oh Dios. Responde, oh Dios,
conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Y mientras tú respondes, Señor, oramos que nos revistas de todo tu poder, de toda la armadura, y nos ayude a resistir para que cuando todo acabe podamos estar firmes, Señor. Gracias por esta palabra que nos das en esta noche. Enséñanos, Señor, cada día a vivir de acuerdo a tu verdad, de acuerdo a tu voluntad, bendito Dios, para pedir como conviene, Señor, por el Espíritu Santo, por tu palabra, Señor, y no por nuestras emociones, no por nuestra carne, sino conforme al Espíritu poderoso Dios. Gracias te damos por tu enseñanza y ahora te pedimos que nos ayudes a vivirla. En el nombre soberano de tu Hijo Jesucristo, te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pero hermanos, vamos a orar por nuestras peticiones. Oramos por nuestra nación, que Dios sea, gracias a Dios que estuvieron las elecciones, no hubo violencia, y seguimos orando para que Dios sea propicio con nuestra nación, hermanos, y que Dios dirija a los gobernantes, obre la vida a los gobernantes y tenga misericordia de todos nosotros. Dice que la Escritura nos manda a orar por los gobernantes para que podamos vivir quieta y reposadamente. ¿Y cuál es el propósito de vivir quieta y reposadamente? Para que podamos extender el reino, para que extendamos el reino. Siempre debemos tener en cuenta, hermanos, que todo propósito de oración es la gloria del Señor y su reino. Y su reino. Yo les compartí ya las parábolas del reino. Así que cada uno de nosotros debe vivir enfocado en ese propósito de la gloria del Señor y su reino. Hermanos, quiero pedir oración por mi salud, por mi esposa, mi madre, la familia también, por la conversión de muchas familias, y Dios los tiene en su propósito eterno. Dios tenga misericordia de ellos y les traiga su luz a sus caminos. Dios nos dé la fuerza, la vida, la salud. Hermanos, Dios bendiga nuestros hogares, nuestras familias. Debemos orar porque Dios en nuestros hogares despierte también, haya un despertar, un avivamiento. Cada uno debemos pedirle: Señor, aviva tu obra en mi vida. Un avivamiento comienza por nosotros, por pedirle al Señor que avive su palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones, que avive su obra en medio de los tiempos. Debemos estar clamándole al Señor que envíe hambre y sed ¿de qué? De su palabra, hermanos, de su verdad. Que Dios transforme nuestras vidas, nuestros corazones, que Dios despoje nuestros corazones de todo aquello que quiere venir y robar el tiempo para Dios, para la edificación. Hermanos, la hermana Diana Lucía nos pide oración por el hermano de su cuñada que está desaparecido desde el año pasado. Él es militar. Dios tenga misericordia y sea propicio. Hermanos, así que debemos estar orando de esta manera, clamando de esta manera que Dios despierte. Hermanos, ¿ustedes creen que la maldad se está multiplicando? ¿Y sabe qué dice la Escritura? Que cuando la maldad se multiplica, el amor de muchos se va a enfriar. Eso de preocuparnos a cada uno de nosotros, comenzar por nosotros a preocuparnos por eso. Porque uno ve que cada día la maldad se multiplica y se multiplica. Impresionante. Así que Dios nos ayude y comencemos por nosotros. Señor, aviva tu obra en nuestros corazones. Aviva tu obra en la iglesia. Aviva tu obra, tu palabra en medio de tu pueblo. Unámonos, hermanos, en oración y clamémosle de esta manera, comenzando por nosotros. Aviva tu obra en mi vida, Señor. Y oremos sin olvidarnos, con fe, con confianza en el Señor, pidiéndole también que nos levante obreros, que nos dé obreros el Señor, porque la mies es mucha y los obreros son pocos.
Hermanos, ayúdenme a orar por la convención también. Que Dios sea propicio para que tengamos una convención edificante, hermanos, para que podamos llevarla a cabo también y sea una gran bendición. Oremos para que el Señor nos ayude a crecer en la gracia y en el conocimiento. Oren para que Dios me dé cada día más sabiduría, hermanos, y yo pueda crecer más y enseñar más. La palabra dice, entre más sabio fue el predicador, más enseñó. Y les pido que oren para que Dios me dé la salud y las fuerzas también. Así que, hermanos, hay tanto por qué orar. La iglesia tiene necesidad grande. Se necesita volver esa iglesia que ora, que clama, sin desfallecer, sin cesar, hermanos. Una de las marcas de una iglesia verdaderamente viva es la oración. Que estemos orando, hermanos, conectados, orando siempre. Así que entonces, es nuestra responsabilidad, hermanos, de orar y de orar y de orar sin desfallecer, sin desmayar, sin cesar, hermanos. Los escucho, hermanos, en las peticiones de ustedes. ¿Hay petición? Misericordia de Dios, obre poderosamente. ¿Quién? Hermano Orlando. Amén. Para que Dios nos dé entendimiento y sabiduría y así vamos a estar seguros. Amén. Amén, hermano. Que así sea. ¿Quién más, hermano? ¿Sí, hermano? Amén. Amén. Amén, hermano. ¿Alguien más? Amén. 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 ¿Alguien más, hermano? Amén. Mira, hermano, ¿algún hermano? Vamos a orar, hermanos. Y recordemos que pidamos por este familiar de hermana Ana Lucía, militar, que está desaparecido. Padre, gracias te damos en esta noche, Señor. Gracias, bendito Rey de Gloria, por permitirnos acercarnos delante de ti. No por ningún mérito nuestro, Señor, porque realmente no tenemos nada con qué. Es por los méritos, Padre, de tu bendito Hijo Jesucristo, quien se dio en la cruz por nosotros. Es por los méritos del santo, perfecto, del inocente, del que es más sublime que los cielos, Señor. Es por los méritos de tu Hijo Jesucristo, que vino a hacer la voluntad tuya, Padre, y la hizo hasta la muerte, y la muerte de la cruz. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque tú nos has sostenido hasta este día, a pesar de nuestras infidelidades, de nuestras durezas, Señor, pero tú has sido fiel, bueno, misericordioso y compasivo con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por todas tus bondades y todas tus misericordias que son nuevas cada mañana en nosotros, Señor. Gracias, bendito Rey de Gloria, porque tú, bendito Dios, con tus promesas fieles y verdaderas, nos sustenta, nos sostiene cada día, Señor. Permítenos vivir asido de tu palabra cada día, Señor, confiando en tu palabra, en tus promesas y declarándola también, que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca
que podamos vivir confesando tus promesas, confesando tu palabra, que es fiel y es verdadera, es viva y eficaz, Señor. Dios mío, Rey mío y Salvador mío, gracias, Señor, por este culto de oración. Gracias por tu palabra dada en esta noche, bendito Dios. No permitas que ninguna enseñanza vuelva vacía. No permitas que tu palabra, Señor, no haya cabida en nuestros corazones. Escríbela en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Guárdala, Señor. Ayúdanos a guardarla, a guardar ese buen depósito, Señor. Ayúdanos a ser fieles cada día, oh Rey Santo. Tú que tienes el poder, que ostentas el dominio, Señor. Danos poder y ayúdanos cada día con el poder del Espíritu Santo, Señor. Así como al apóstol y toda la iglesia reunida en oración, derramaste el poder de lo alto del Espíritu para que pudieran con denuedo todo poder y toda valentía proclamar el Evangelio, proclamar tu verdad. Te pedimos que nos llene de ese poder de lo alto para vivir, para obedecer y proclamar esa verdad, y que tu reino sea extendido y que tu nombre sea glorificado y conocido entre nosotros y entre nuestra nación, Señor, y en el mundo. Oramos, Dios mío, para que tú traigas un avivamiento, un despertar, para que avives la obra en cada corazón, Señor, para que tú derrames hambre y sed de oír, de anhelar y desear tu palabra, Señor. Que tu pueblo se sienta, oh Señor, deseoso de congregarse, de reunirse, Señor, de venir a recibir tu palabra, poderoso Dios, y que podamos unánimes juntos como un solo hombre clamar y suplicarte misericordia, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Aviva tu obra en estos tiempos peligrosos, porque la maldad se aumenta cada día, pero el amor de muchos también se enfría, Señor. Porque todas las obras de este mundo, todos los deleites, los deseos, la vanagloria de esta vida, Señor, hinchan el corazón, la mente, poderoso Dios. Y tu palabra vuelve vacía, Señor. No permitas, amado Dios, que en tu pueblo, poderoso Dios, Señor, haya renuencia, haya dureza, haya insensibilidad, haya frialdad en los corazones, Señor. Oramos por cada corazón endurecido, cada corazón en el cual hay frialdad, bendito Dios, que tú seas despertando, Señor, que tú seas avivando, que tú seas, Señor, cada día por toda la obra del Espíritu Santo, tratando con esos corazones, Señor. Obra poderosamente, bendito Dios, y míranos, examínanos, pruébanos, mira qué hay dentro de nosotros, Señor. Si dentro de nosotros hay cosas que no te agraden, por amor de tu nombre, Señor, límpianos, purifícanos, santifícanos en tu verdad, bendito Dios, y perfecciona la buena obra que comenzaste en cada uno de nosotros, bendito Dios. Ayúdanos a vivir cada día por fe, Señor, creyendo en ti, en tu palabra, en tus promesas. Te pedimos que nos aumente la fe y que cada día nos enseñes a confiar en ti, a depender de ti, poderoso Dios. Ayúdanos, Señor, así como lo hizo la iglesia primitiva. Corrieron a la iglesia y todos unánimes oraban, Señor. Así te pedimos en esta noche, este grupo de hermanos, hijos tuyos que están delante de ti, oramos por los que no han podido venir, por los que no están aquí también. Que tú seas, Señor, avivando, despertando, transformando, Señor, Dios mío, limpiando, purificando, oh Dios, y convirtiendo de las tinieblas a tu luz admirable a todos aquellos que pueden venir a escuchar tu mensaje, tu palabra, no solamente en este lugar, sino a través de los medios, Señor. Oramos para que esa palabra no vuelva vacía y haya cabida en cada corazón, Señor. Ruego por las peticiones de mi hermano Orlando, por su esposa, sus hijos, Señor, porque tú obres a través de su palabra y le des sabiduría, le des entendimiento, Señor. El principio de la sabiduría comienza por temer al Señor, Dios mío. Que les haga sabios y entendidos cada día y les dé el poder para buscar tu rostro, Señor, para ser fieles a ti, Padre. Bendice a su familia. Todos, Señor, oramos porque tú los traigas a tu luz, a sus hijos, los afirme en tus caminos, poderoso Dios. Sean sabios y entendidos, Señor, y sepan, Rey de Gloria,
no solamente los hijos de mi hermano Orlando, sino todos nuestros hijos sepan, Señor, que es, bendito Rey de Gloria, conocer al Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. Padre eterno, oramos para que tú inclines sus corazones, para que tú quebrantes las durezas y la frialdad en ellos, Señor, en nuestros hijos, para que tú derribes toda obra del enemigo, Señor, todo engaño, todo deseo por el mundo, toda admiración y atracción por las obras oscuras de las tinieblas de este mundo, Señor. Oramos porque tú les abras los ojos, el entendimiento y el corazón y le quite la venda de los ojos, Señor, y abra sus oídos espirituales, poderoso Dios. Te rogamos que obres en ellos, Rey de Gloria. Te ruego, Señor, por la petición también de mi hermana Adriana, por su familia, sus hermanos. Obra poderosamente en ellos, ten piedad y misericordia. Señor, solo tú puedes convertir, traer de las tinieblas a tu luz admirable. Oramos porque tenga misericordia de ellos, Señor. Y también, Señor, familiar de la hermana Diana Lucía, Señor, pedimos que tenga misericordia. Señor, que tú obres poderosamente y pueda saber su familia, tener noticia, bendito Dios, de él. Oramos porque tú seas propicio este ruego, Señor. Podemos entender el dolor y el sufrimiento cuando se tiene un ser querido sin saber de él, Señor. Pero tú sabes dónde está, tú sabes qué es de él, Señor. Oramos que tengas piedad y misericordia y le concedas a esta familia, Señor. También te ruego y te suplico por Joana, Señor, tú le des la fortaleza cada día y obres poderosamente en su hijo Nicolás, Señor. Oramos por él, por este joven. Tú lo guardes, tú lo preserves, Señor. Tú lo traigas a tu luz admirable, Señor. Rompe todas las cadenas, todo lo que el enemigo quiere atarlo para destruirlo. Tú viniste para deshacer toda obra del enemigo, Señor. Oramos por esta juventud también, oh Dios de gloria, que está a nuestro alrededor, atados, encadenados por los vicios y por todas las cosas que el enemigo ha preparado, Señor, para destruir la juventud. Oramos que tenga piedad de todos ellos, Señor. También, Padre Santo, te rogamos por la salud de mi hermana Lucy, la de su hermano, su familia, sus hijos, su casa, Señor. Oramos para que sea propicio mi hermana, cada día dándole la fortaleza, dándole la salud. Extiende tu mano, Señor, fortalécela. Y mientras tú le restauras, pedimos que tú le fortalezcas cada día. Señor, glorifícate y exáltate. Tu palabra dice, como muertos, mas he aquí que vivimos. Vivimos porque tú nos sostienes, porque en estos vasos de barro hay un poder que no es de nosotros, es de Dios, para que la gloria sea para ti, Señor. Aún en nuestra debilidad, Señor, aún en este cuenco de barro, tú nos sostienes y tú nos das la fuerza, Señor. Te ruego poderosamente por la salud de mi hermana Noemí, de mi hermana Luisa, Señor, hermana Patricia también, por su salud, su recuperación, por mi esposa, por mi madre, te ruego también por su salud, mi suegro, Señor, y por todas las personas que me han llamado y me han escrito. Ten compasión y misericordia, los que están en la clínica, los que están con cáncer al borde de la muerte, ten compasión, puedan hallar en ti, Señor, la esperanza del perdón, de la salvación y la vida eterna, Señor. Padre, también, Señor, por las peticiones de mi hermana Jenny, Señor, seas tú también respondiendo su clamor, su ruego, no solamente por ella, Señor, sino por todos los hermanos, su familia. Bendito Dios. Amado Rey de Gloria, es nuestro anhelo, nuestro gemir, nuestro deseo, y este deseo es bíblico, Señor, es lo que queremos para nosotros, para nuestra familia, Señor. Que yo y mi casa te sirvamos, bendito Dios. Te ruego por mi esposa, mi hijo, que tu misericordia se extendida a ellos cada día, les ilumine, les transforme, les cambie cada día por mí, Señor, también. Cada día me moldee, me transforme, me cambie, me lleve a tu plenitud, bendito Dios. Me dé sabiduría, humildad, mansedumbre. Me dé las fuerzas cada día para resistir en medio de mis debilidades físicas, Señor. Me renueve mis fuerzas, la salud también, bendito Dios. Y mientras tanto, Señor, danos el denuedo, danos el poder, bendito Dios, para seguir siendo tus instrumentos, oh Rey de Gloria, para que
Sepamos siempre que nuestra fuerza no dependemos de nuestras fuerzas, sino dependemos del Espíritu Santo, como nos mostró hoy en tu palabra. No es ninguna estrategia humana, es la dependencia del poder del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Levántanos obreros, trae obreros, Señor, o levántanos de entre nosotros, Padre eterno. Bendice esta iglesia local, santifícala, purifícala, Señor. Gracias por todos los hermanos que apoyan a la necesidad de los demás hermanos. Ayúdanos, Señor, para esa convención que se acercará muy pronto, bendito Dios, que todo lo que propósitos que hay para llevarla a cabo, Señor, tú nos seas propicio, tú nos dirijas, tú nos des los medios, y también, Señor, las personas que anhelamos y deseamos que estén nuestros hermanos de muchos lugares, tú les seas propicio a ellos también, bendito Dios. Ayúdanos cada día para buscar la excelencia, Señor. Ayúdanos cada día para ser mejores, bendito Dios. Ayúdanos porque de esa manera que buscamos la excelencia, Señor, presentaremos excelentemente a Cristo. Señor, Dios mío, equípanos, fortalécenos, Señor, ilumínanos, danos sabiduría, danos entendimiento y el poder de vivir cada día. Te ruego, Señor, por la salud de mi madre cada día, la conversión de mis hermanos y mis tíos, mi tío Omar tenga misericordia, y de toda mi familia, Padre eterno, y de la familia de mis hermanos. Bendice nuestros hogares, Señor, con tu luz, con tu salvación. Oramos por esos hogares que el enemigo quiere destruir, Señor. Te pedimos que reprendas toda obra del enemigo y que tú restaures y guardes cada núcleo familiar, Señor. Te pedimos por nuestra nación. Señor, guarda nuestra nación, bendito Dios. Y permite, Señor, que las autoridades puedan ejecutar tu palabra, Señor. Pueden ejecutar la justicia, porque para eso tú le levantaste, poderoso Dios. Guíalos, ilumínalos, Señor, para que hagan conforme tu voluntad, bendito Dios. Permite, Señor, que las personas puedan entender que un gobernante no va a cambiar una nación, que el que cambia es Cristo Jesús, el que desecharon allí en la cruz del Calvario, Señor. Eres tú, Padre eterno. Permite, Señor, oh Dios de gloria, que nuestra nación se vuelva a ti de corazón, poderoso Dios, y úsanos como instrumentos para predicar y anunciar el Evangelio con denuedo, con poder de lo alto, Señor, con valentía. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias, Señor, por ayudarnos. Gracias por el pan de cada día. Gracias por el techo. Gracias por el abrigo. Gracias por todo lo que hemos recibido de ti, Señor. Aunque inmerecido, tu gracia, tu bien y tu favor es grande para con nosotros. Oramos por nuestros hermanos que están en el extranjero, que tú los guardes, tú los protejas, tú los preserves, Señor, tú los afirme y los fortalezca cada día. Oramos que bendigas cada emprendimiento, cada labor, cada trabajo que desarrollan mis hermanos. Bendíceles, prospérales, guíales, ilumínales y permíteles, Señor, entender que todas las bondades que tú nos das también es para que ayudemos a la extensión de tu reino, Señor. Gracias por todas tus bondades y misericordias, Señor, por todo lo que tú hiciste, has hecho y harás. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias, Señor, por la respuesta. Gracias porque eres bueno, bendito Dios, para con cada uno de nosotros. A ti sea la honra, la gloria, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan buena noche.